Son las 8:08 de la mañana en este día soleado que augura una temperatura alta, pero que por el momento es baja, 6 grados nomás de temperatura. Y queremos volver, no queremos bajo ningún punto de vista distraernos del tema sanitario. Consideramos que es un momento donde hay que poner el tema muy fuertemente encima de la mesa, muy en especial cuando hay una cierta sensación justificada de liberación luego de tanto tiempo de encierro. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la infectóloga y presidenta del Comité Asesor de Vacunas y Inmunizaciones CABEI del Ministerio de Salud, la doctora Janette Davanch. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, con mucho interés en conversar con usted a propósito de un documento que ha emanado, que ya nos vamos a referir a él, pero también respecto a lo que está pasando. No sé si comparte conmigo, doctora, que hay una sensación en las personas de que estamos un poco mejor que antes, ¿no? Ahí quería pedirle una ponderación de ese estado de ánimo, porque da a entender que lo peor podría estar quedando atrás, pero pregunto de vuelta, ¿es adecuado que lo veamos de esa manera? Estamos en una pandemia que ha sido tremendamente impredecible y yo comparto con usted es que efectivamente hay un ambiente bien triunfalista ¿Mm? y yo ojalá podamos seguir en este escenario de sensación de que ya lo peor quedó en el pasado. Sin embargo, debemos ser muy cautos porque la situación y la epidemiología que hemos visto en los países europeos. Recordar que Europa inició su vacunación en muchos países tempranamente, igual que nosotros, en diciembre. Ellos estuvieron en invierno durante el proceso de vacunación, lograron un control muy significativo de los casos. Pongo, por ejemplo, al Reino Unido, que llegó a tener prácticamente cero casos muchísimas semanas entre abril y las últimas semanas de junio. Sin embargo, con las aperturas y la actividad de la vida diaria, lamentaron el aumento hasta casi 50.000 casos por día. Sin embargo, afortunadamente la vacunación permitió disminuir la mortalidad. Eso significa que tenemos que ser muy cautos. Ojalá que la situación en nuestro país se mantenga. Sin embargo, depende, por un lado, de una población vacunada, pero por otro lado es muy importante recordar que necesitamos de una actitud en modo pandemia, lamento decirlo, es decir, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el evitar, por sobre todo, zonas hacinadas o mal ventiladas. Lamento decir que el fin de semana todos vimos también cómo aumenta la aglomeración de las personas, no solamente en las áreas de trabajo, todo el mundo está volviendo a su actividad laboral, ¿no es cierto? Ojalá que los lugares de trabajo cuenten con un protocolo para reducir el riesgo de enfermar, sino que también vimos aumento en el transporte público, en el metro de Santiago y en los centros de venta a público, donde mucha gente los fines de semana acostumbraba antes de la pandemia a pasar sus tardes. Hoy día también lo ha empezado a hacer. Sin embargo, recordar que el centro de venta es para la compra y venta, y ojalá evitemos estar en estos lugares tan encerrados, sin ventilación adecuada y con alto número de hacinamiento. Sí. Doctora, de alguna manera las vacunas que tenemos hoy día son una fotografía de cómo era el virus, ¿no? Cuando fueron desarrolladas, ¿no? Pero bueno, ahora hemos aprendido colectivamente, está en el corazón de la labor que ustedes realizan, que los virus evolucionan permanentemente y que por lo tanto van cambiando. Hay algunas políticas de las que se han implementado que generan algunas dudas. Por ejemplo, la relajación de las fronteras, ¿no? La permisión de más viajes que de alguna manera podrían traer muy rápidamente a Chile variantes que se han desarrollado en otros lugares del mundo. Para efectos de las estrategias, ¿cuál es su apreciación sobre ello, no? Porque obviamente esas variantes podrían ser menos susceptibles del efecto de las vacunas que se han implementado en Chile hasta ahora.
Bueno, usted tiene razón, partimos con un virus que lo podríamos llamar nuestro tatarabuelo en ¿Sí? Wuhan. Yo diría que mucho antes de diciembre, probablemente en diciembre, la punta del iceberg fue los pacientes hospitalizados, estas personas que trabajaban en el centro de abastos en la ciudad de Wuhan, en la feria de Huanan, que nuevamente entiendo está activa, pero con medidas de protocolo de cuidado de las personas tremendamente fuertes. Efectivamente, los virus, este especialmente, que es un virus grande, es un virus probablemente de los más grandes que conocemos, tiene esta capacidad enorme de adaptarse muy bien al ser humano, solo tiene ventajas evolutivas y desventajas para el ser humano, es decir, nos enferma más fácilmente, nos enferma más severamente y se puede transmitir más eficientemente entre las personas, es decir, infecta a un número, una persona infectada puede infectar ahora a un número mayor de personas y tiene una característica increíble, que es evadir el sistema de defensa, que es como evadir los carabineros o evadir a los militares. Evade el sistema inmune, tanto el propio, el que nosotros desarrollamos una vez que nos enfermamos, como también las defensas que producen las vacunas. Efectivamente, las vacunas están diseñadas con el virus ancestral, con este tatarabuelo. Estamos en el siglo XXI, entonces los investigadores pudieron diseñar rápidamente o empezar a sintetizar rápidamente vacunas. Tenemos un desarrollo enorme de vacunas. Hoy día hay más de 108 vacunas en etapas no de investigación preclínica, sino que de investigación ya con seres humanos, y en Chile tenemos 6 disponibles. Sin embargo, con toda esta tecnología seguimos hoy día utilizando esto, una mascarilla que nos devuelve casi a la Edad Media, cuando veíamos a las personas que utilizaban protecciones faciales para evitar enfermar. Así que efectivamente el movimiento de las personas, y no solamente el movimiento de las personas a través de las fronteras internacionales, sino que también el movimiento de las personas en nuestro propio país, personas que pueden infectarse, entonces pueden generar un cambio en el virus y generar variantes. Por lo tanto, de ahí nuevamente la importancia, todos sabemos que el mundo tiene que seguir funcionando, pero tenemos que ir adaptándonos de tal forma de permitir, por un lado, la actividad social, la actividad económica, pero también resguardar la salud de las personas. Así que con mucha prudencia yo creo que debemos movernos. Ujú. No sé si usted ha escuchado esta discusión que se ha tenido respecto a estimular la vacunación con el pase de movilidad. Sí. Yo soy bastante crítica de considerar que me vacuno para moverme, me vacuno para no morir, me vacuno para no enfermar y voy a tratar de estar vacunada y moverme por lo estrictamente razonable e imprescindible. Deduzco de sus palabras, doctora, que usted no considera una buena idea ser más laxos con los desplazamientos largos. No soy de la idea de flexibilizar hoy día la movilidad, sin embargo, creo que aquí tenemos que tener responsabilidades compartidas. Por una parte, la autoridad sanitaria debe ser extraordinariamente clara y entiendo que así lo ha dicho el ministro de Salud, el doctor Enrique París, en sus últimas vocerías, que esto no ha terminado, la pandemia continúa, hay una intensidad viral en países como Asia y Europa en este minuto muy importante y en nuestro continente muy importante, y que me refiero a una responsabilidad compartida de que la autoridad sanitaria nos tiene que decirle a la población y nosotros los clínicos, los sanitarios, tenemos que informarle a nuestra población de que seguimos en pandemia y la responsabilidad individual y comunitaria es a practicar evitar desplazarse. El desplazamiento finalmente es lo que permite al virus llegar de una región a otra. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la doctora Janet Davant. Doctora, sin ser alarmistas, sino porque simplemente nosotros, por lo menos como medio de comunicación, tenemos la convicción que en este tema lo mejor es como dice la canción de Serrat, que la verdad no es triste, ¿no? Este relajo en los desplazamientos, este ir y venir al extranjero, ¿podría traducirse en una nueva ola? A la luz de su análisis,
como especialista, pero también a la luz de lo que ocurre en otras regiones del mundo que parecen anticiparnos, ¿no? Un futuro para nosotros mismos. ¿Qué es lo que podría pasar si es que no ocurre lo que usted invoca esta mañana en nuestro futuro colectivo próximo? Efectivamente, es posible y todos estamos, por supuesto, por eso se mantiene esta vigilancia epidemiológica que se ha desarrollado intensificada durante todo este periodo de pandemia desde que ingresa el virus al mundo. Yo diría que estamos mirando las curvas epidemiológicas. Efectivamente, ojalá que no ocurra, pero es muy posible que con el desplazamiento de las personas, con el retomar las actividades en donde existe la posibilidad de aglomeración de las personas y la movilidad intrarregional y hacia el exterior con reingreso a las personas, es muy posible que tengamos un aumento de casos. No sé con cuánta intensidad. Quiero contarle que hasta el 25 de junio, que era el último reporte que nosotros pudimos tener de variantes respecto a lo que sucedía, variantes me refiero a los cambios que ha tenido el virus en la circulación en Chile, teníamos alrededor de un 40%, 43% de la circulación de la variante brasileña, es decir, todavía hasta el 25 de junio al menos, sabíamos que no era predominante ninguna otra variante, sino que la brasileña, que nos tuvo con este pic enorme las últimas semanas y que ha tendido a la disminución y a la reducción en el número de pacientes hospitalizados. Sin embargo, tenemos este fantasma, esta alarma de la variante Delta que ya ingresó a nuestro país y que en Europa le tomó alrededor de 8 o 10 semanas en ser la variante predominante. Una variante que es mucho más transmisible, que evade mejor el sistema inmune y que también evade la respuesta inmune por las vacunas. Sin embargo, quiero decir aquí muy claramente que a pesar de que evade el sistema las defensas producidas por las vacunas, en Europa al menos demostró que los vacunados igual estuvieron protegidos de la enfermedad grave y de la muerte. Entonces, el escenario es incierto, por decirlo de alguna forma, y depende muchísimo de cuánto cuidamos hoy día nosotros este escenario actual que tenemos con una disminución de casos y un porcentaje de muestras positivas bastante baja. Sí, doctora, bueno, Chile es un caso bien particular, es uno de los países en el mundo donde más ha avanzado y con más rapidez el proceso de vacunación. Eh, a mí me parece importante en una mañana como esta y en una circunstancia como la actual, que hagamos un esfuerzo por salir. Siempre es difícil salir de la realidad que uno vive, ¿no? Pero ver la particularidad del caso chileno. Y antes de entrar al tema de la tercera dosis, que es lo que nos convoca esta mañana, quería pedirle un análisis sobre eso, ¿no? Sobre, lo voy a decir así, el caso chileno, donde habemos tantas personas vacunadas, yo digo incluso en comparación con el entorno, con Argentina, con Perú, em, y, y las consecuencias de esa política, ¿no? También en términos de la estrategia más general para enfrentar la pandemia en Chile. Chile tiene una ventaja de cultura sanitaria muy importante respecto a los países de la región, y me refiero fundamentalmente a la cultura de vacunación. Chile tiene un plan nacional de inmunizaciones muy exitoso con una población muy educada y muy adherente a la estrategia de vacunación. Hay que recordar que en Chile se logró tempranamente la erradicación de la poliomielitis por la década de los 70. Sí. Fue uno de los primeros países que logró eliminar este virus, un virus que se transmitía fundamentalmente por agua, alimentos, a través de la alimentación, un virus que dejaba grandes estragos. Y también fue líder en la erradicación de, por supuesto, en la viruela, yendo más atrás, y luego del sarampión. Y nos vimos libres de rubiola tempranamente antes que los países de la región, de nuestra región. Sin embargo, estos éxitos creo que hay que mirarlos con mucha cautela porque finalmente nuestros vecinos y el resto de la región también está siendo afectada enormemente
por los virus. Mm. Chile fue el primer país que partió con una estrategia de vacunación contra el COVID en la región de las Américas. Hoy día Chile ya tiene el 80% de la población objetiva vacunada, incluso con 2 dosis. Sin embargo, somos una islita en un mundo en donde el virus está provocando estragos y como usted decía, el virus en la medida que le ponemos barreras hace mejor su tarea, se modifica y salta estas barreras Ujú. muy, muy bien. El virus, hemos estado mirando las Olimpiadas, ¿no es cierto? Yo me imaginaba al virus ganando todas las carreras de salto con valla los Sí. 3.000 metros con obstáculos. El virus nos saca una ventaja ostensible y por eso es tan importante mantener estas medidas de autocuidado. Chile efectivamente tiene una cultura que le permite llegar muy rápidamente a la población, una cultura de vacunación extraordinaria, pero eso no nos puede dejar tranquilos como la única medida. Eh, Hemos usado diferentes vacunas para lograr la estrategia de vacunación al 80%. Hemos utilizado al menos 4 tipos de vacunas con al menos 3 plataformas de vacuna, principalmente inactivada. Probablemente me lo va a preguntar usted, la vacuna CoronaVac, es una vacuna inactivada que tenemos más o menos al 73% vacunado con esa plataforma. Luego hemos usado la plataforma tan moderna que es la RNA mensajero, que es la vacuna del desarrollador Pfizer. Hemos usado una vacuna vectorial que usa un adenovirus de chimpancé para expresar el virus que nosotros queremos que nuestro sistema de defensa produzca los anticuerpos, que es la vacuna de AstraZeneca, una vacuna vectorial, y usamos también una vacuna vectorial que es la vacuna CanSino, que tiene la ventaja de tener una sola dosis. Y hay 2 vacunas más que están autorizadas de emergencia en Chile, que son la vacuna Janssen y la vacuna Sputnik. Así que tenemos 6 moléculas, por decirlo de alguna forma, disponibles, y de esas hemos usado 4, principalmente en el programa de vacunación contra COVID en Chile. Bueno, en ese contexto, doctor, es que surge la pregunta sobre la introducción de una dosis de refuerzo, ¿no? Al plan de vacunación, que es un asunto que desde el CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, que usted preside, se ha venido analizando. En esta circunstancia actual, ¿no? Que es la que hemos conversado durante toda esta entrevista, ¿qué decir sobre esta tercera dosis, su aplicación y bajo qué supuestos o bajo qué consideraciones? Bueno, la primera consideración es que es un escenario de muchas incertezas Sí. porque no tenemos historia con el COVID, entonces no podemos decir hoy día que hay datos científicos publicados, evidencia, la que nos gusta a nosotros los clínicos, es decir, comparar una población vacunada con una población no vacunada, esperar un tiempo para ver la duración de los anticuerpos y ver cómo nos protegen. Así que esa es la incertidumbre de el no contar con estos datos, que son los datos tradicionales para la incorporación de vacunas. Pero está el desafío de mantener una estabilidad en el control de la epidemia y mantener el sistema sanitario y la vida social funcionando. Por lo tanto, acá las preguntas que nos hicimos son fundamentalmente 2. Si el escenario epidemiológico nos estresa, como nos estresó el año pasado, no es cierto, que tuvimos que tomar la decisión de con la evidencia científica disponible. Quiero decir bien categóricamente que la evidencia científica lo que tiene que asegurar como piso es intransable es la seguridad. Es decir, sabemos que ya el piso que hay es de que la vacuna es segura, es decir, no va a hacer daño. Lo que nos falta probablemente es saber cuán beneficiosa en el sentido de protegernos va a ser. En este escenario en donde tenemos un virus nuevo,
en que hemos usado por primera vez vacunas para defendernos de este virus, sabemos que eventualmente las defensas producidas por las vacunas van a reducir o van a disminuir. Y eso es lo que nos da los datos epidemiológicos. De acuerdo a eso, la efectividad de las vacunas, medidas por el Ministerio de Salud en un grupo de investigación que lidera el doctor Rafael Arao, ha mostrado una disminución porcentual discreta en la protección de las personas a través de la vacuna, desde un 67% en abril a un 65% en junio. Sabemos que la medición de julio aún es más significativa la caída de la protección. Para las vacunas con RNA mensajero, sin embargo, la protección se mantiene en el tiempo más estable. Pero ojo que el ejemplo que nos dio Israel, con una población vacunada principalmente con una vacuna de plataforma como RNA mensajero, ellos usaron solamente Pfizer, también tuvieron una reducción en la protección por la introducción de la variante Delta. En ese escenario, entonces, epidemiológico con incerteza, se planteó la posibilidad de introducir, esto no es una novedad, esto lo han estado discutiendo en todos los países del mundo, introducir una dosis de refuerzo. Los franceses se nos adelantaron y estudiaron a los pacientes trasplantados. Ellos demostraron que en pacientes inmunosuprimidos la caída de los anticuerpos, es decir, de las defensas, era muy significativa. De ahí que el Programa Nacional de Inmunizaciones sugirió que los médicos tratantes indicaran una dosis de refuerzo a sus pacientes inmunocomprometidos. La recomendación del CABEI es una recomendación más bien poblacional. Sabemos entonces que tenemos una reducción de la efectividad. El estudio de la Universidad Católica demostró una reducción muy importante de los anticuerpos. En el documento que nosotros entregamos a la autoridad y de acuerdo a los datos entregados por el grupo de investigadores que lidera el doctor Alexis Kalergi, los anticuerpos neutralizantes para la variante brasileña, que es la que circula en nuestro país, a los 6 meses son comparables prácticamente con muy poco, es decir, quedamos muy poco protegidos con la vacuna que hemos usado principalmente, que es la vacuna inactivada. Lo que no quiere decir que quedemos desprotegidos a los 6 meses como una marca en nuestro calendario, sino que es la incertidumbre. No sabemos si esa reducción del anticuerpo se va a traducir en mayor enfermedad. Entonces tenemos que tomar la decisión en este escenario de desafío y de incerteza de recomendar una dosis de refuerzo a la autoridad sanitaria ahora a nivel poblacional, partiendo por aquellos vacunados inicialmente con plataforma inactivada, es decir, con vacuna CoronaVac, y partiendo por el personal sanitario que recibió esquemas con CoronaVac para seguir después con pacientes inmunocomprometidos y los adultos mayores de los centros de larga estadía. Bueno, con esto finalizo, doctora. Sobre la base de ese diagnóstico, ¿con cuánta velocidad, con cuánta profundidad está actualmente el Estado de Chile en condiciones de tomar medidas, ¿no? Para avanzar en la dirección eventualmente de una nueva dosis? Yo creo que, bueno, la campaña de vacunación se desarrolló bastante exitosamente, diría yo, con todas las dificultades que pudiese significar el tener un suministro muy limitado. Todo el mundo necesita vacunas, tenemos que llegar a vacunar a todo el mundo, eso no lo podemos perder de vista, hay que llegar con las vacunas a todos los rincones del planeta, y digamos, es el principal objetivo que tenemos hoy día a nivel comunitario, me refiero como comunidad global. Lo segundo es que el Ministerio de Salud complete el esquema de vacunación a aquella población que todavía no ha sido inmunizada, es decir, tenemos que completar todavía a aquellos rezagados y a la población que todavía por calendario no le corresponde o no ha sido inmunizada, y contar ahora con las dosis que el CABEI recomienda para iniciar una dosis de refuerzo a la población que potencialmente pudiera
tener un riesgo mayor de acuerdo a lo que hemos observado con respecto a los anticuerpos. Así que va a depender de los suministros. Acá se depende del suministro que entregue un proveedor, pero en esta etapa yo diría que lo más importante es que si estamos vacunados, efectivamente vamos a estar más protegidos que los no vacunados, y un llamado entonces a completar los esquemas de vacunación. Hay que completar la primera tarea, sin lugar a dudas, y luego ojalá el gobierno pueda tener suministros suficientes para iniciar esta fase con tranquilidad. No es una carrera contra el tiempo. Nuestra carrera contra el tiempo es mantenernos con mascarilla, con distancia social, evitar los hacinamientos, para poder entonces comenzar una dosis de refuerzo en aquellos que la requieran, probablemente personal sanitario como grupo esencial, y también los trabajadores esenciales, que son los que mantienen la actividad sanitaria, la actividad diaria de la comunidad. Así que esperamos que, no sé con cuánta cantidad de vacunas cuenta el país, pero creo que lo prioritario es terminar hoy día con los esquemas primarios de vacunación. Bueno, hemos conversado con la infectóloga y presidenta del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones CABEI del Ministerio de Salud, la doctora Yanete Davanche. Doctora, muchas gracias, no por ahora, como siempre, por su gentileza con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.